Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a profundizar sobre la Constitución de 1833 y la Constitución de 1980. Bien, vamos a hacer un análisis, ¿cierto?, de estos dos documentos fundamentales para la organización y constitución de un Estado-nación que hemos venido trabajando durante las clases anteriores. Es importante que nos preguntemos, ¿cierto?, como primera instancia, ¿qué es una constitución? La constitución son las leyes que define el modo que nos organizamos como sociedad. Bien, es la ley de todas las leyes. O podríamos decir que es la ley más importante de un Estado-nación. La constitución define principios, derechos, obligaciones o deberes y también organiza y distribuye el poder. Y lo hemos visto, ¿cierto?, en el cambio que hay entre el antiguo y el nuevo régimen, en donde el antiguo régimen decía que el poder era absoluto y concentrado en una sola persona, y con el nuevo régimen el poder se distribuye en otras instituciones o figuras que son parte del Estado-nación. Actividad de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a analizar fuentes. Estas fuentes son extractos de la Constitución de 1833 y 1980 sobre la nacionalidad. ¿Qué significa ser chileno? ¿Cómo puede ser una persona chilena? ¿Cierto? Por lo tanto, vamos a conocer lo que dice la Constitución de 1833 y la Constitución de 1980. Para eso tenemos que responder las tres preguntas que están aquí abajo. La número 1 dice: ¿qué elementos de la Constitución de 1833 sobre nacionalidad continúan en la Constitución de 1890? 2. ¿Qué elementos de la Constitución de 1833 sobre nacionalidad cambiaron en la Constitución de 1980? Entonces lo que tenemos que hacer es que cuando leamos los dos extractos o artículos de cada Constitución, tenemos que ver qué continuó y qué cambió con respecto a la nacionalidad. Y 3, van a elaborar su propio artículo con 4 puntos sobre la nacionalidad, considerándolo como un aporte a la posible nueva Constitución. Bien, ya con los conocimientos previos sobre lo que es la nacionalidad en la Constitución de 1833, luego la de 1980, ustedes, la idea es que puedan idear, ¿cierto?, un artículo sobre este tema. Para poder profundizar sobre estos artículos es importante que entendamos el contexto de cada constitución. Es decir, aquí tenemos un panorama, bien, que nos ayuda a comprender, ¿cierto?, el contexto de lo que vamos a leer en la siguiente diapositiva. Importante que ubiquemos la Constitución de 1833 y 1980 en esta línea de tiempo, ¿cierto?, que considera incluso el 2020. Por lo tanto, tenemos que la Constitución de 1833 se rige bajo el gobierno de José Joaquín Prieto, dura 91 años. Esto es desde 1833 a 1925, que también hubo una constitución, bien, entre medio de estas dos que estamos analizando, pero desde 1833 a 1980 hay un tiempo de duración de 147 años. Bien, para que más o menos vayan comprendiendo un poco el tiempo que ha transcurrido. También es característica de esta Constitución un gobierno autoritario y conservador. Autoritario se refiere a que intentó imponer un orden a través de el toque de queda como estado de excepción, ¿cierto?, para mantener el control de la población. Era muy conservadora. Esto significaba que la religión católica era la única, sin tolerancia de otros credos. Concentraba el poder en la figura del presidente. Bien, era una constitución bastante presidencialista, esto ya que buscaba imitar un poco lo del antiguo régimen, en donde el poder estaba concentrado en el rey, bien, sin distribución. Y por último, es importante mencionar la figura de Diego Portales, ya que fue triministro en la época, fue senador, diputado, y tenemos que considerar que su origen es de un simple mercader. No es muy querido por los historiadores, pero fue una figura que influyó bastante en la configuración de la Constitución de 1833,
como una constitución autoritaria, conservadora, elitista. Mientras tanto que 147 años después se configura la Constitución de 1980, la cual rige bajo el gobierno de la dictadura de Augusto Pinochet, y ya sigue en vigencia, y ya desde 1980 al 2020 ya tenemos 40 años, ¿cierto? Tiene una fuerte carga constitucionalista, es decir, todo está apegado a la Constitución, como por ejemplo el modelo económico que tiene Chile, un modelo neoliberal, capitalista, y por lo tanto esta Constitución amarra fuertemente este modelo económico, lo fundamenta. También habla de una democracia protegida. Cuando hablamos de democracia protegida, es una democracia que es un tipo de democracia que solamente protege y se aplica para algunos pocos de la sociedad, y en este caso quienes crearon esta Constitución. Y como figura importante o figura que se destaca en esta Constitución del 80 es la figura de Jaime Guzmán. Bien, también comentar que Jaime Guzmán perteneció a la comisión creadora de la Constitución de 1980, la comisión Ortúzar, que estaba compuesta por Enrique Ortúzar, quien era el presidente de esta comisión, quien era abogado. También teníamos a Sergio Diez y a Alicia Romo, también abogada, y quienes fueron este grupo de personas que escribieron la Constitución. Por lo tanto, en el 2020 se habla de una nueva Constitución, pero esta Constitución no va a ser creada por unos pocos, sino que va a ser creada por la población, por la sociedad, a través de un plebiscito, lo cual lo hace bastante importante e histórico. Tenemos que la Constitución del 33 dice: son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, bien, el español es un español antiguo el que está escrito esta Constitución, por el solo hecho de avecindarse en Chile. Los hijos de chilenos nacidos en territorio extranjero, hallándose el padre en actual servicio de la República. Son chilenos aún para los efectos en que las leyes fundamentales o cualesquiera otras requieran nacimiento en el territorio chileno. Hay una fuerte idea con respecto al territorio, ya que es parte de la conformación de un Estado. 3. Los extranjeros que, habiendo residido un año en la República, declaren ante la municipalidad del territorio en que residen su deseo de avecindarse en Chile y soliciten carta de ciudadanía. Bien, ahí tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y 4. Los que obtengan especial gracia de naturalización por el Congreso. Cuando hablamos de obtener la nacionalidad por gracia del Congreso, significa que un extranjero puede hacer un aporte importante a la conformación del Estado-Nación y puede obtener la nacionalidad. Bien, esto quiere decir que puede ser una persona como Andrés Bello, que aportó en el Código Civil, ¿cierto? Que era venezolano, pero a través del artículo 4, según la Constitución de 1833, puede adquirir la nacionalidad de chileno. Mientras tanto, la Constitución de 1980 dice: los nacidos en el territorio de Chile son excepción de los hijos de extranjeros que se encuentran en Chile en servicio de su gobierno y de los hijos de extranjeros transeúntes, y todos los que sin embargo podrán optar por la nacionalidad chilena. 2. Los hijos padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, es decir, cuando una persona nace en otro país, pero tiene sangre de padre y madre chilena. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primero o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1, 3 y 4, que son los que estamos viendo. 3. Los extranjeros que obtuvieran carta de nacionalización en conformidad a la ley. Para obtener la carta de nacionalización se requieren algunos requisitos. Y estos son que los extranjeros mayores de 21 años pueden obtener la nacionalidad chilena si residen por más de 5 años de forma continua en Chile y si tienen residencia permanente.
Y 4, los que obtuvieron especial gracia de nacionalización por la ley, que es un poco lo que explicábamos, ¿cierto?, en la Constitución de 1833, cuando un extranjero hace un aporte al Estado-Nación chileno, como lo hizo Andrés Bello. La idea es que vuelvan a leer los artículos, que hagan el análisis, que puedan responder estas preguntas y luego me las tienen que enviar a mi correo o me las pueden enviar por Discord. ¿Ok? Que estén bien, nos vemos, chao.